En este video vamos a analizar varios carros para ver cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus daños más comunes y cuál es el perfil de usuario de cliente que más le conviene a cada carro. Anoche les pregunté y en menos de 2 horas hicieron cerca de 300 comentarios con sus diferentes solicitudes y el día de hoy vamos a analizar los más mencionados. Iniciemos con uno de los más solicitados en los comentarios, el Volkswagen Crofts, un carro que definitivamente vale la pena, especialmente por su mayor punto fuerte, 21 centímetros de altura al piso, lo cual te va a permitir pasar por varios terrenos complicados, con muchos huecos, con muchos baches, con muchas piedras sueltas, y a esto lo acompaña con una suspensión que aguanta esos terrenos irregulares. Entonces, no solo no lo vas a golpear por debajo, sino que tampoco vas a vivir esclavo del mantenimiento o cambios de pieza. Obviamente lo vas a tener que hacer, pero no con tanta frecuencia como con otros carros. Segundo punto fuerte, una mecánica confiable. El Crofts casi no te da dolores de cabeza, casi no se daña ni en la parte mecánica ni en la parte eléctrica. Su motor, que es básicamente el mismo del Gol, solo que un poco más de potencia y torque, salvo algunos años que cambia la cantidad de válvulas y hace que la potencia y el torque sea mucho mayor, el Crofts casi no te da problemas de ningún tipo, así que vas a estar tranquilo. Ahora, también tiene sus puntos débiles. Y este tiene que ver especialmente con sus dimensiones. 4 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.4 metros hace que el carro no sea muy grande, no sea muy espacioso. Así que para personas especialmente muy altas puede resultar un poco incómodas o para personas un tanto gordas. También está el hecho de que por su diseño, por la forma que tiene, que no es tan largo y además es bastante altico, no es muy estable a altas velocidades. Así que en este carro no conviene coger curvas con mucha velocidad porque tiene mucho riesgo de accidentarse, de volcarse. Ahora pasemos a los daños más comunes, que en este carro la verdad no son la gran cosa. Por un lado, y el más común de todos, la tenemos en la puerta trasera. Resulta que la llanta atrás se le ve muy bien. En lo personal me gusta muchísimo cuando un carro tipo Caprito tiene la llanta atrás. Algo similar a lo que le pasa a la Gran Vitara. Pero al igual que le pasa a la Gran Vitara, tiene el mismo problema. Con el tiempo, esto le pasa factura, el peso de la llanta y más cuando le ponen cubierta, pues resulta que comienza a caer la puerta. Y eso hace que la puerta no ajuste bien, no cierre bien y a veces quede como con cierto sonido. No es nada grave, pero sí algo molesto. El otro daño con cierta regularidad que se presenta viene en el arranque, que tanto el Bendix como el motor de arranque comienzan como a molestar. No es que se la pasen molestando, solo que está dentro de sus daños más comunes, al igual que las fugas de aceite por la base del filtro. Nuevamente, no es que todo el tiempo se la pase chorreando aceite, pero estos son los 3 daños más frecuentes en el Crofts. En cuanto a lo que es el perfil de cliente para este carro, estamos hablando de personas que no sean muy voluminosas, o sea, que no sean muy altas, por ahí máximo 1,75, que no sean muy gordos, o sea, que no sean más gordos que yo, que no sean una familia muy grande, porque realmente es un carro como para 4 personas, y que además que no tengan mucha necesidad de estar llevando maletas, bultos y demás, porque el espacio del maletero tampoco es que sea muy espacioso. Ahora, estamos hablando de un carro ideal para aquellas personas que vivan en la ciudad, pero pasan con cierta frecuencia pues a un terreno feo, tal vez por ahí una finquita o algo. Eso sí, tal vez sea un carro muy bueno para pasar por terrenos feos, pero no para terrenos demasiado complicados. O sea, si es un terreno que le exige demasiada fuerza, que este carro no lo tiene, o necesita una tracción 4x4, definitivamente este carro no te va a servir. Pero sí, si vas a transitar o vas a ir a alguna finquita, terreno plano o ligeramente inclinado, y que esté lleno de huecos y piedras sueltas, porque este carro te va a responder bien en ese tipo de circunstancias. En cuanto al perfil de cliente ideal para este carro, pues bueno, estamos hablando de familias no muy numerosas, máximo 4 personas, porque ya 5 quedarían un poco estrechos. Por otro lado, que ellos como tal no sean muy altos, de máximo 1,75, que no sean muy gordos, o sea, por ahí máximo como yo, y que no tengan mucha necesidad de espacio en el maletero. Estamos hablando de solo un maletero de 280 litros, o sea, no cabe gran cosa. Adicionalmente, es un carro ideal para personas que viven en ciudad o viven en pueblos, pero que van con cierta frecuencia a terrenos complicados, con muchos huecos, con muchos baches, con muchas piedras sueltas, pero que no sean terrenos demasiado escabrosos ni demasiado empinados. Él te va a subir una pendiente, pero si ya hay mucha greda, mucha tierra suelta, pues el carro no le va a cumplir porque, bueno, puede que sea alto, pero no es un carro 4x4. Por otro lado, es bueno para ciudad, pero en carretera, si bien puedes viajar, no es especialmente bueno para eso, o al menos no se ajustaría mucho al perfil de un usuario viajero, porque uno
si bien adelanta bien y puede alcanzar buena velocidad, no se caracteriza por esto. Y además, y como ya lo mencioné, por sus dimensiones, por su forma, pues es muy susceptible a volcarse a altas velocidades. Bueno, ni siquiera alta velocidad, estamos hablando de que es un carro que en una curva, si la coges a más de 80, corres el riesgo de que te puedas volcar. Entonces es algo peligroso en ese sentido. Entonces, perfil de cliente principalmente en ciudad, con cierto tránsito por terrenos escabrosos o una que otra finquita. Ahora pasemos al segundo carro más solicitado, la Mazda CX-5. Definitivamente un carro que vale mucho la pena. Y es que dentro de sus puntos fuertes está el equipamiento. Es un carro bastante completo de serie. Y entre más versiones avancemos, llegamos a la Gran Touring LX, su equipamiento está a la par con cualquier carro premium. Lo otro, es un carro muy comercial, así que aquellos que buscan un cheque al portador con la Mazda CX-5 lo tienen. Es un carro que necesita venderlo y lo vende relativamente fácil, a menos que estés pidiendo bestialidades. Siguiente, es un carro muy confiable, casi no te da problemas, especialmente en los modelos 2018 para arriba, porque de ahí para abajo los problemas eléctricos eran un poco más frecuentes. No es que se la pasaran dañadas, pero sí eran muchísimo más frecuentes que en los modelos más recientes. Cuarto, su desempeño especialmente en carretera. La CX-5 es un carro viajero, así que si tienes esa necesidad frecuente, no solo vas a disfrutar de un carro que tiene un excelente desempeño y más con las versiones de motores de 2.5 litros turbo, sino que cuenta con una muy buena seguridad que en caso de accidentes, pues digamos tus posibilidades de sobrevivir o salir ilesos son más altas. En cuanto a sus puntos débiles, tenemos que a pesar de contar con muy buenas dimensiones, contar con buen maletero, su fila de asientos trasera es solo para 2 personas. O sea, el carro en sí es como para 4 personas. Un quinto, el que va en la mitad, en la fila trasera, pues va a ir muy incómodo por el tema del túnel que lleva por la mitad, que es demasiado alto. O sea, en la mitad a duras penas podría ir un niño pequeño. De resto, un adulto o un adolescente va a ir muy, pero muy incómodo ahí. Así que la CX-5, a pesar de sus dimensiones, es un carro para 4 personas. Segundo punto débil, a pesar de su altura al piso y a pesar de que es una camioneta, muchos abusan de ella pasando por terrenos complicados y la suspensión de esta CX-5 no está diseñada para terrenos destapados. De hecho, es muy delicada como le pasa a la mayoría de los Mazda, por lo que no solo vas a tener riesgo de dañarla, sino que los mantenimientos y arreglos que vas a tener que hacer en este carro si pasas por terrenos feos son mucho más frecuentes. Y aquí estamos hablando de repuestos muy costosos, así que no te recomiendo pasar con tanta frecuencia y mucho menos tan rápido por terrenos irregulares. En cuanto a sus daños más comunes, y aquí debo resaltar que estos daños son sobre todo frecuentes en los modelos 2017 para atrás. Problemas, como dije, de tipo eléctrico, o sea, problemas en la batería, problemas de alternador, problemas de luces, problemas de arranque. También tenemos ciertos problemas en la dirección. No son carros que es que se la pasen fallando y se la pasen en el mecánico, no, pero son sus problemas más frecuentes y especialmente en los modelos que ya mencioné. Pero definitivamente los más comunes en todos sus modelos y versiones está o viene relacionado con el tema de la suspensión, o sea, barra estabilizadora, amortiguadores, bujes, rótulas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como ya mencioné, la suspensión de la CX-5 es muy delicada para los terrenos feos. Y muchos se terminan quejando de esto porque pasan con mucha frecuencia por terrenos destapados. La CX-5 no es para ese tipo de usos. Ahora sí, el perfil de usuario ideal para Mazda CX-5 son familias de máximo 4 personas que les guste o tengan la necesidad de viajar constantemente porque tienen buen maletero, porque tienen un excelente desempeño en carretera, porque cuentan con una muy buena seguridad. También para aquellos que quieren tener un cheque al portador porque es un carro que se vende fácil y además quieren tener un carro que tenga muy buen confort, con buenos materiales de construcción y que su diseño sea más que llamativo. Es un carro elegante sin tener que llegar a una marca premium. Ahora pasemos a otra de las más mencionadas, la Suzuki S-Cross, puntualmente la 1.6 litros, pero vamos a mencionar también la Turbo y la híbrida. La Suzuki S-Cross 1.6 litros, su mayor punto fuerte y una de las cosas que más resalté cuando la tuve para uso personal es su consumo. Es un carro muy económico de consumo, sobre todo si lo comparamos con la competencia directa en esos mismos modelos. Y es que la de Suzuki S-Cross tiene un rendimiento promedio en ciudad que va entre 35 y 40 kilómetros por galón. En carretera más de 50 kilómetros por galón y llega a ser incluso 60 kilómetros por galón. Que eso es un rendimiento de automóviles en muchos casos. Y recordemos que estamos hablando de un motor 1.6 litros. Es un carro que
Me gustó muchísimo principalmente por eso, pero también por su espacio, porque a diferencia de su primita hermana, que es la Vitara, que es un poco más estrecha, la Vitara Light, la Suzuki X-Cross es muy amplia, muy cómoda, perfecta para 5 personas. Este sí es un carro de 5 personas adultas. Su maletero es más que generoso. Yo muchas veces viajé en ese carro, llevaba maletas. Usted viera las maleteras como quedan cuando nosotros viajamos, o sea, nos falta. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que echa mi esposa y en la Suzuki X-Cross cabían perfectamente. Otro de sus puntos fuertes es la fiabilidad. Es un carro que casi no da problemas. Es más, en el año y medio que tuve, que a propósito, por tenerla tanto tiempo para uso personal, terminé perdiéndole plata porque la compré cuando estaban muy costosas y la terminé vendiendo cuando ya estaban, digamos, muy baratas. Entonces, le terminé perdiendo, pero no me dolió. Pero volviendo al tema, en el año y medio que tuve, solo tuve que hacerle un solo arreglo. Que eso lo voy a mencionar más adelante en los puntos débiles, pero es un carro que no dio mayores inconvenientes. Ahora, cuando pasamos a las debilidades de la 1.6, tenemos que sí, es muy económica, pero prioriza mucho la economía, sacrificando en el camino lo que es potencia y torque. Entonces, cuando vas a tomar una loma, especialmente si es muy empinada y vas con el cupo completo, la S-Cross te llega a sufrir, incluso llega a no subirte. Y ya pasé un par de experiencias con esa cuando la tuve. Adicionalmente, si bien puedes adelantar y cuando vas solo adelanta como si nada, yo adelanté muchas veces, cuando vas con el cupo completo, vas con el maletero lleno, vas con mucho peso, pues resulta que ese carro toca pensarla 2 veces antes de adelantar porque la respuesta no es tal como cuando vas solo. Entonces, si se siente mucho, le pesa mucho lo que es la relación peso-potencia y peso-torque. Ahora, lo bueno es que cuando pasas a la versión turbo, o sea, la 1.4 litros, pues sigue siendo económica de consumo, más o menos unos 40 y algo kilómetros por galón en ciudad, pero es que la falta de potencia y torque se compensan completamente en la turbo. O sea, ya no tienes problema cuando vas a subir una pendiente, la sube como si nada, aunque vayas con el cupo completo, y cuando tratas de adelantar, aunque vayas con el cupo completo, vayas con el maletero a tope, el carro te va a adelantar como si nada. Pero es que cuando pasamos a la versión turbo híbrida, pues es muchísimo más económica de consumo, llegando a ser más de 50 kilómetros por galón en ciudad, en algunos casos, obviamente depende del tráfico, y en carretera supera los 60 kilómetros por galón y sigue teniendo la potencia y el torque de la turbo. O sea, es definitivamente la mejor opción en temas de desempeño y en temas de economía, ¿no? La turbo híbrida vale demasiado la pena. Ahora, pasando a los puntos débiles, tenemos, y esto tiene que ver especialmente con el tema de los repuestos. Resulta que Suzuki, si bien tiene una representación decente, no es muy buena. Así que si vives en una ciudad pequeña o en un pueblo, como es mi caso, puedes llegar a subir por los repuestos. Por ejemplo, el único arreglo que le tuve que hacer a la Suzuki X-Cross, que tuvo que ser cambiarle las 4 bobinas y las bujías, resulta que las bobinas no las conseguí fácilmente. Se me dificultó mucho, se me demoró mucho, además demasiado costosa. Es más, en ese momento solo pude conseguir 3 y la otra no era original. A la final me tocó cambiar esa que no era original por una original porque el carro aún así me siguió molestando. O sea, recibe especialmente solo repuestos originales. No funciona muy bien o no queda muy bien con repuestos que no le casan directamente a ella. Así que es un puntico débil, especialmente si no vives en una ciudad grande como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, sino más bien vives un poquito más alejado de estas ciudades. Otro punto débil, y esto ocurre sobre todo en la 1.6, es el tema de que si bien el equipamiento es decente, o sea, 4 vidrios eléctricos, aire acondicionado, retrovisores eléctricos, llega hasta ahí. No es nada del otro mundo y su seguridad sí es bastante baja. Solo un par de bolsas de aire y frenos ABS y no trae realmente más. Ya la cosa mejora bastante en equipamiento y seguridad en la turbo y en la turbo híbrida. Entonces, la 1.6 sí tiene ese punto débil. Ahora, el siguiente punto débil tiene que ver con el comercio. Y a pesar de que por ahí un par de personas me dijeron que después de que yo la tuve, pues la popularicé y aumenté bastante el comercio de esta, no sé qué verdad será. El hecho es que la Suzuki X-Cross no es muy comercial en ninguna de sus versiones, ni la 1.6, ni la turbo híbrida. Es una pena porque es un carro que vale muchísimo la pena, que es bastante recomendable, pero su comercio no es muy bueno. En cuanto a los daños más frecuentes, bueno, el menos grave, pues resulta que si bien los plásticos de la Suzuki X-Cross son de buena calidad, y estoy hablando de la 1.6, hay un punto débil en esos plásticos y es la palanquita con la que abrimos el capó. Resulta que se parte con mucha facilidad. Lo otro, y fue el daño que me sucedió a mí.
Sí, es el daño más frecuente en la Suzuki S-Cross. Ojo, no estoy diciendo que es que ese carro se la pase fallando de eso, no, pero sí es el daño más frecuente en la Suzuki S-Cross. Y es que, por ejemplo, las personas se quejan mucho de que le tironea, que le jalonea, y es por las bobinas. Lo malo es que cuando se te daña una, no se arregla cambiando una, te toca cambiarlas todas. Y es un arreglo que en su momento, y ya eso fue que hace 2 años más o menos, a mí me costó casi 2 millones de pesos. O sea, no es un arreglo barato. Así que sí, ese es el daño más frecuente. Afortunadamente no pasa con tanta frecuencia, pero ahí está presente. Por ende, el perfil de usuario para un Suzuki S-Cross es, si nos vamos por la 1.6, para alguien que sea, así como yo, tacaño para la gasolina, quiere un carro económico de consumo, que lo necesita principalmente para ciudad y para hacer viajes no muy largos, que le gusta ir cómodo, pero que tampoco sea muy exigente en velocidad. Eso con la 1.6. Ya cuando hablamos de la turbo y la turbo híbrida, pues estamos hablando que el perfil se ajusta bastante. Ahora no solo es un carro para ciudad, sino también para viajar porque se disfruta mucho, tiene un excelente desempeño, tiene muy buen torque, tiene muy buen equipamiento y muy buena seguridad. Ya el perfil viajero en la turbo y en la turbo híbrida se amplía bastante. Y cuando ya pasamos a la turbo híbrida, sirve también para aquellos que necesitan un carro que lo puedas conseguir más barato que muchos otros híbridos, pero que te sirva para esas ciudades que tienen pico y placa para sortear, porque no solo te va a permitir sortear el tema del pico y placa, sino que a diferencia de otros microhíbridos como lo son la Mazda CX-30, en la Suzuki S-Cross, esa hibridación sí se nota, o sea, sí hay un buen rendimiento de combustible sin sacrificar la potencia, además que sigue siendo bastante fiable. Y bueno, mis amigos, mi intención era hablar de más carros, pero se me largó demasiado el video solo con estos 3. Así que lo vamos a dejar para unas siguientes partes porque había elegido 17 y solo logré hablar de 3. Ahora sí, coméntenme en los comentarios qué carros les gustaría que analizara en el próximo video, así, ventajas, desventajas, daños más frecuentes y perfil de cliente. Y los que tengan más like, pues esos los voy a mencionar en el próximo video. Muchísimas gracias por verme, ya sabes que si te gustó dale me gusta, comparte, suscríbete. Si buscas una asesoría, pues la puedes obtener por WhatsApp, número 315-475-4724 y ahí pues haces el pago, me envías un comprobante de pago y me comienzas a hacer las preguntas. Si le interesa la revista Tips Cars, recuerde que esa es la revista donde yo doy varios valores recomendables para pagar por determinados carros. Adicionalmente entrego información como cuánto pagas aproximadamente impuestos, cuánto es el consumo de gasolina, cuánto vale el SWAT y demás cosas. De alrededor de 180 líneas diferentes, pues las puedes adquirir por solo 10,000 pesos. También al mismo WhatsApp, 315-475-4724. Me envías el comprobante y te envío el archivo PDF de más de 300 hojas. Ahora sí, muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.